Hay pérdidas que no se superan, solo se atraviesan. Después de la muerte de José, la vida de Jesús no se cerró en un silencio definitivo, pero tampoco volvió a ser la misma. Algo se había roto por dentro de una forma tan precisa que ya no podía ignorarse. No era solo la ausencia del Padre, era el fin de una manera de estar en el mundo, el final de una infancia que no se despide con palabras, sino con responsabilidades que llegan demasiado pronto. Jesús tenía 14 años, no era un niño, pero tampoco era un hombre. Caminaba en ese espacio intermedio, donde el cuerpo empieza a cambiar antes de que el corazón sepa cómo sostenerlo. Había aprendido a callar más, a observar, a cargar con cosas que nadie le había pedido explícitamente, pero que estaban ahí, esperando ser asumidos. Nazaret seguía siendo Nazaret. Las calles, las voces, los días repetidos. Pero Jesús ya no habitaba ese lugar desde el mismo sitio interior. Había duelo, había cansancio, había una madurez forzada que no nace de la sabiduría, sino de la pérdida. Y sin embargo, la vida no se detiene cuando alguien muere. La vida insiste, se filtra, encuentra grietas incluso en los corazones más cerrados. No para borrar el dolor, sino para recordarnos que todavía estamos aquí, que aún somos capaces de sentir, que aún somos vulnerables. Esta historia no comienza con una búsqueda, comienza con una posibilidad. Jesús no estaba buscando amor, no estaba preparado para ello. Ni siquiera sabía que eso podía volver a ocurrirle. Pero el corazón humano no siempre pide permiso. Hay encuentros que no llegan para salvarte, llegan para acompañarte mientras aprendes a sostener lo que llevas dentro. Esta no es una historia de idealización, no es una historia de promesas eternas, no es una historia que intente justificar o explicar lo inexplicable. Es la historia de un muchacho de 14 años que después de haber conocido la muerte de alguien a quien amaba profundamente, se encuentra por primera vez con algo igual de desconcertante, la cercanía de otro ser humano que no le exige nada, que no espera nada, que no le pide ser fuerte. Una presencia que no viene a ocupar el lugar de nadie, ni a llenar ningún vacío, solo a estar. Esta película no pretende decirnos quién fue Jesús como maestro. Eso vendrá más adelante. Aquí vamos a mirar algo que casi nunca se mira al Jesús humano, vulnerable, confundido, todavía en formación. Porque antes de enseñar al mundo, Jesús tuvo que aprender a amar sin poseer, a sentir sin huir, a acercarse sabiendo que no todo lo que se ama se queda. Y esa experiencia silenciosa, breve, profundamente humana, también formó parte de quién fue. Aquí comienza esa historia. Las mañanas habían dejado de doler de forma aguda, no porque la herida se hubiera cerrado, sino porque el cuerpo se había acostumbrado a despertarse con ella. Jesús abría los ojos cada día con la misma sensación, una presión leve en el pecho, constante, como una mano apoyada que no apretaba, pero tampoco se retiraba. Se incorporaba despacio. No había prisa, no había expectativa. El día estaba ahí, esperándolo sin exigencias. Nazaret seguía funcionando con la precisión de siempre. Las mismas voces al amanecer, los mismos pasos sobre la piedra, el mismo polvo suspendido en el aire cuando el sol empezaba a subir. Todo era reconocible. Y sin embargo, Jesús ya no lo habitaba desde el mismo lugar interior. Había aprendido a moverse sin pensar demasiado, a cargar agua, a ordenar, a ayudar cuando hacía falta. No como sacrificio, como continuidad. Desde la muerte de su padre, la vida no se había detenido, pero había cambiado de peso. Cada gesto cotidiano parecía arrastrar una gravedad distinta, como si las cosas simples reclamaran ahora una atención mayor. Jesús caminaba con los hombros ligeramente hacia adelante, no por cansancio físico, sino por una tensión que se había quedado alojada en el cuerpo. Sus pasos eran firmes,
pero contenidos. No se permitía distraerse demasiado. Había algo en el que vigilaba constantemente, como si relajarse del todo fuera un riesgo que todavía no podía asumir. Pasó cerca del taller, no entró, ya no lo evitaba con dolor abierto. Simplemente lo rodeaba. El lugar estaba ahí, disponible, pero Jesús había aprendido que no todo lo que está disponible debe tocarse todo el tiempo. Siguió caminando. A veces se detenía en algún punto del camino y se quedaba mirando sin pensar en nada concreto. En esos momentos el mundo se volvía borroso, un rumor lejano, y él se quedaba solo con esa presión en el pecho, con el recuerdo de unas manos fuertes, enseñándole a trabajar la madera, con el eco de una risa que ya no estaba. Su mirada era seria, pero no era triste. Era la mirada de alguien que ha visto algo que no puede olvidar y ahora tiene que aprender a vivir con ello. En el mercado, las voces eran más altas, los colores más vivos, pero Jesús se movía a través de la gente, sin ser parte de ella del todo, como si una fina capa invisible lo separara del resto del mundo. Saludaba con un movimiento de cabeza, respondía si le preguntaban algo, pero sus palabras eran pocas. La gente de Nazaret lo veía pasar, respetaban su silencio, sabían de su pérdida, y en esa pequeña comunidad, el duelo era un espacio sagrado que nadie se atrevía a interrumpir con preguntas innecesarias. La vida seguía, sí, pero lo hacía de una forma diferente. El duelo le había enseñado a Jesús una verdad, que la mayoría de la gente solo aprende mucho más tarde, que el corazón puede romperse y seguir latiendo, que se puede estar rodeado de gente y sentirse completamente solo, y que a veces el acto más valiente no es seguir adelante, sino simplemente aprender a estar quieto con lo que duele. Y fue en uno de esos días, en uno de esos paseos sin rumbo, que algo cambió. No fue un gran acontecimiento, no hubo señales en el cielo. Fue algo pequeño, casi imperceptible. Una mirada. Alguien lo miró, no con pena, no con curiosidad, sino de una forma que parecía decir: te veo a ti, no a tu duelo, no al hijo de José el carpintero, a ti, Ann. Y esa mirada, sin pretenderlo, abrió una pequeña grieta en la armadura que Jesús había construido a su alrededor. No entró una luz cegadora, solo un poco de aire, lo suficiente como para recordarle que su corazón, aunque herido, todavía podía sentir algo más que el peso de la ausencia. Ese día, Jesús no supo qué hacer con esa sensación. Era extraña, incómoda, casi una traición a su propio dolor, pero estaba ahí, Ann, una pequeña semilla plantada en tierra árida. No sabía si crecería, no sabía si debía dejarla crecer. Solo sabía que algo, por primera vez en mucho tiempo, había conseguido atravesar el silencio. El sol seguía su curso. La tarde empezaba a caer sobre Nazaret, y Jesús volvió a casa con una pregunta nueva. En su interior, una que no tenía que ver con la muerte, sino con la desconcertante, inesperada y temible posibilidad de la vida. A través de esta historia, exploramos no al Mesías, sino al joven que fue antes, a la persona que tuvo que enfrentar el dolor más humano para entender la compasión. Porque antes de sanar al mundo, primero tuvo que aprender a vivir con sus propias heridas. No era una reflexión, era una pausa, simplemente el cuerpo pidiendo quedarse quieto un momento antes de continuar. Había días en los que el recuerdo de su padre aparecía con una nitidez asombrosa en una frase, un gesto, la forma en que se apoyaba en la mesa al final del día. Otros días no aparecía nada, y esa ausencia, de alguna manera, dolía más. Jesús no intentaba forzar el recuerdo, pero tampoco huía de él. Había aprendido que la memoria tiene su propio ritmo, sus propias mareas. Al volver a casa, María ya estaba despierta. Como siempre, se movía sin hacer ruido, sin querer imponer su presencia más de lo necesario. Ambos habían aprendido a convivir con una delicadeza nueva, casi silenciosa. ¿Comiste algo? Sí. No era del todo cierto, pero tampoco era una completa mentira. Había comido lo justo,
para no tener que preocuparse. María lo observó un instante más de lo habitual. No buscaba señales evidentes. Solo buscaba equilibrio. Hoy estaré fuera un rato. Volveré antes de que oscurezca. Yo me quedo. No era una promesa, era una constatación. Un hecho. María se fue. La casa quedó en silencio. Jesús se sentó junto a la pared y apoyó la espalda. Cerró los ojos un momento, no para dormir, sino para sentir si algo dentro de él se movía. Nada. Y al mismo tiempo, todo. Había una sensación persistente de estar cerrado, pero no endurecido, como una puerta que no está trancada, solo apoyada. Podía abrirse, pero no todavía, o al menos, no sin un motivo claro. Jesús no lo sabía entonces. Pero ese estado, ni abierto ni cerrado, era completamente nuevo. Para él, no era tristeza, no era calma, era una especie de disponibilidad sin búsqueda. Y es desde ahí, desde ese punto exacto, de quietud contenida, donde la vida empezaría, muy despacio, a volver a acercarse. No con estruendo, no con promesas, sino con pura y simple presencia. El camino hacia el pozo estaba casi vacío a esa hora. No era una hora especial, tampoco un día distinto a los demás. Jesús caminaba con el cántaro apoyado en la cadera, ajustando el paso a su peso. Había aprendido a moverse así, sin pensar, dejando que el cuerpo hiciera lo que ya sabía hacer. El sol aún no apretaba. La luz caía limpia, sin dramatismo, marcando las formas de las cosas con una claridad tranquila. Todo estaba quieto, de una manera natural. ¿Cómo ocurre cuando el día todavía no ha decidido del todo qué va a hacer con sus horas? Jesús avanzaba sin mirar demasiado a su alrededor. No iba abstraído, tampoco especialmente atento. Simplemente iba. La vio antes de darse cuenta de que la había visto. Estaba sentada a un lado del camino, cerca del muro bajo que separaba la senda de una pequeña parcela. No ocupaba mucho espacio. No llamaba la atención. Tenía las piernas recogidas y las manos ocupadas en algo pequeño que no se distinguía bien desde lejos. Jesús pasó unos pasos de largo y luego se detuvo. No fue un impulso claro. Fue más bien una interrupción leve, como cuando algo cambia de ritmo sin motivo aparente. Giró la cabeza y la miró de nuevo. Esta vez con un poco más de atención. Ella levantó la vista. No lo miró con curiosidad exagerada. No parecía sorprendida. Sus ojos se encontraron sin urgencia, sin prisa, a nola. Se quedaron así unos segundos, en un silencio suspendido, sin saber muy bien si había algo más que decir. Ella volvió la vista a lo que tenía entre las manos. Era una tira de tela clara, algo gastada. La doblaba con cuidado, concentrada en que los bordes quedaran bien alineados. Jesús dudó un instante. ¿Vas al pozo? No. Ya fui antes, Anjo. Empezó a decir algo, pero se detuvo. No sabía qué añadir, qué palabra encajaba en ese momento. Ella levantó la vista otra vez. ¿Puedes seguir? No. Te he parado. Lo sí, An solo. Se encogió de hombros. Ella lo observó un momento más largo, no evaluándolo, simplemente mirándolo. A veces también me quedo sentada aquí sin motivo. Es más fácil que tener que explicar por qué no haces nada, ¿sí? Es más fácil. Me llamo Anjo. Jesús. ¿Vives por aquí? Sí, cerca de aquí. Anjo también. No había nada más que aclarar. El silencio volvió, pero esta vez no pesaba. Era un silencio que dejaba espacio, no que lo llenaba de incomodidad. Jesús apoyó el cántaro en el suelo, no como una decisión firme, sino como una pausa. Mi madre siempre dice que no hay que quedarse mucho tiempo quieto en los caminos. Ella sonrió levemente. Tu madre tiene razón, pero a veces los caminos también necesitan que alguien se detenga en ellos un rato. Jesús asintió despacio, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que aquella pausa no era solo suya, sino compartida. Apoyó la espalda en el muro bajo, a una distancia prudente de ella, y simplemente se quedó. El sol empezó a calentar un poco más, y el día, por fin, parecía empezar a decidir qué hacer consigo mismo. La mía dice que si no te paras,
no te enteras de por dónde pasas. Supongo que las dos tienen razón. Supongo, el sol subió un poco más. La sombra del muro se acortó. Jesús tomó de nuevo el cántaro. Tengo que irme, está bien. A veces vuelvo a pasar por aquí. Yo también. No siempre. Pero a veces. Jesús asintió. Como si eso bastara. Hansi, caminando. Mientras se alejaba, no sintió nada parecido a entusiasmo, tampoco inquietud. Solo una sensación leve, casi imperceptible, de que algo había ocurrido sin necesidad de ser nombrado. No un inicio, no un cambio, una presencia añadida al paisaje. Y eso, en ese momento de su vida, ya era suficiente. Fue al día siguiente. Tampoco pasó mucho tiempo. Fue uno de esos intervalos imprecisos en los que la vida no marca fechas. Pero el cuerpo empieza a reconocer patrones. Jesús volvió a pasar por el camino del pozo, sin pensar que estaba volviendo por ella. Era sencillamente el camino que usaba a menudo. La luz era distinta esa mañana, más alta, más directa. El polvo se levantaba con facilidad bajo los pies. Jesús caminaba con el cántaro medio lleno, atento al equilibrio, ajustando el paso sin esfuerzo consciente. No iba pensando en nada en particular. Y eso últimamente era poco habitual. La vio desde más lejos. Esta vez, Han estaba de pie, apoyada contra el muro, mirando hacia la parcela. No estaba sentada, no hacía nada con las manos, simplemente estaba allí con el cuerpo, descansando sobre la piedra, como si conociera bien ese lugar. Jesús no se detuvo de inmediato. Siguió caminando unos pasos más, dejando que la escena se acomodara sola dentro de él. No hubo sobresalto, tampoco sorpresa, más bien una sensación leve de reconocimiento. Cuando estuvo a su altura, ella giró la cabeza. Nola. Han, hoy hace más calor. Sí, se nota si quieres. Aquí corre algo de aire. Dura poco, pero se agradece. Jesús dudó apenas un segundo. Dejó el cántaro apoyado en el suelo. Esta vez, con más naturalidad que la primera vez. Se apoyó también en el muro, manteniendo una distancia cómoda. No demasiado cerca, no lejos. El silencio se acomodó entre los dos, con más facilidad que la vez anterior. No era un silencio nuevo, era un silencio con memoria. Siempre vienes a esta hora. No siempre. Depende del día, ¿ne? A mí me pasa igual. Se quedaron callados otra vez. Jesús notó algo sutil. Ya no estaba vigilándose por dentro. No estaba pendiente de decir lo correcto, ni de medir sus gestos. Simplemente estaba allí, dejando que el tiempo pasara, sin exigirle nada. Mi madre dice que repito mucho los caminos que debería variar. ¿Y tú qué dices? Que hay caminos que se entienden mejor cuando se caminan varias veces. Eso tiene sentido. Jesús la miró de reojo, no para buscar reacción, sino porque algo en su forma de escuchar le resultaba descansado. ¿Ayudas a tu familia? Sí, yo también. No hubo más detalles. No hizo falta. El sol subió un poco más. La sombra se fue moviendo, obligándolos a reajustar la posición, casi sin darse cuenta. Ese pequeño gesto compartido, casi automático, quedó flotando entre ellos como algo íntimo, sin serlo todavía. Tengo que seguir así. Yo también. Quizá. Otro día, Jesús la miró. ¿No sonrió? Él no prometió. Sí, quizás se separaron con naturalidad. Jesús retomó el camino con una sensación extraña en el pecho. Esa sensación no era pesada, era más bien una ligereza, un aire nuevo que no sabía cómo nombrar. Continuó su rutina, las tareas del campo, las comidas familiares, el cuidado de los animales. Pero ahora, un hilo invisible conectaba sus días a aquel muro de piedra junto al pozo. No era una obsesión, sino un eco suave. A veces, mientras trabajaba la tierra, recordaba el sonido de la voz de Han, o la forma en que el sol se reflejaba en su pelo. Eran pensamientos fugaces, pero dejaban un rastro de calma. Pasaron 2 días. El tercero, Jesús sintió una necesidad clara de tomar ese camino. Esta vez, sí era consciente. No se lo admitió a sí mismo con palabras, pero su cuerpo sabía
a dónde iba. Llenó el cántaro más despacio, con un cuidado casi ceremonial. El sol de la mañana aún era amable, y el aire olía a tierra húmeda por el rocío. Mientras caminaba, ensayó mentalmente un saludo. ¿Qué le diría? ¿Cómo empezaría la conversación? Pero enseguida descartó la idea. Forzar las cosas sería romper la naturalidad que habían conseguido. Lo mejor era dejar que ocurriera. Al acercarse, vio que ella no estaba. Una punzada de decepción, pequeña pero afilada, le atravesó. Se detuvo un momento, mirando el muro vacío. La piedra parecía más fría, más anónima. Se sintió un poco tonto por haber esperado encontrarla. ¿Y si ella solo pasaba por allí de forma casual? ¿Y si sus encuentros habían sido pura coincidencia? Apoyó el cántaro y se sentó en el mismo lugar donde la había visto la primera vez. La decepción se fue transformando en una tranquila resignación. Miró el paisaje, el mismo que había visto tantas veces, pero ahora con una ausencia. Entendió que aquel lugar ya no era solo un punto en el camino. Ahora tenía una memoria asociada, una posibilidad. Esperó unos minutos, sin saber muy bien por qué. El sol empezó a calentar con más fuerza. Quizás ya no vendría. Estaba a punto de levantarse cuando la oyó llegar. No la vio. Oyó el crujido suave de sus sandalias sobre la tierra seca. Giró la cabeza. Han venía por el camino, con una pequeña cesta de mimbre en la mano. Cuando lo vio, una sonrisa diminuta, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Pensé que no te encontraría hoy. Yo pensé lo mismo de ti. Se sentó a su lado, dejando la cesta entre ellos. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio con memoria, sino un silencio compartido. Cómplice. ¿Qué llevas ahí?, preguntó Jesús, señalando la cesta. Anán la abrió. Eran higos, oscuros y maduros. Mi padre dice que son los mejores de la cosecha. Cogió uno y se lo ofreció. ¿Quieres? Jesús lo aceptó. El dulzor del higo le llenó la boca. Un sabor intenso y sencillo. Gracias, están muy buenos. Ella cogió otro para sí misma. Comieron en silencio. Un gesto tan cotidiano que se sentía extraordinariamente íntimo. El sol seguía subiendo, pero bajo la sombra del muro se estaba bien. Hablaban poco, en frases cortas, sobre el tiempo, sobre el trabajo, sobre cosas sin importancia. Pero cada palabra parecía construir un puente invisible entre ellos. Jesús se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. No era que estuviera rodeado de gente, era una soledad más profunda la que se había disipado. Era la sensación de ser visto y comprendido, sin necesidad de explicaciones. Han le contó que a veces venía a ese muro a pensar que era su lugar para escapar del ruido de la casa, del peso de las expectativas. Le gustaba mirar las parcelas y ver cómo cambiaban con las estaciones. Jesús la escuchaba con atención. Él nunca había tenido un lugar así, un refugio propio. Su vida era una sucesión de obligaciones, de caminos que debía recorrer, pero ahora sentía que aquel muro también empezaba a ser un poco suyo. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, quizá media hora, quizá más. El tiempo, junto a ella, se volvía elástico. No había prisa, no había un después inmediato, solo ese presente, compartido bajo el sol de la mañana. Finalmente, ella recogió la cesta. Tengo que volver, sí. Yo también debería irme. Se levantaron a la vez. Esta vez, al despedirse, la mirada duró un segundo más. No hubo promesas, pero algo había cambiado. Ya no era un quizá, era un hasta la próxima vez. Mientras se alejaba, Jesús no miró atrás. No necesitaba hacerlo. La sensación de su presencia lo acompañaba, cálida y real. Llevaba el cántaro, ahora casi vacío, pero el corazón lo sentía lleno. Sabía que volvería a ese camino, y sabía que ella también lo haría. Aquel muro de piedra se había convertido en un punto de encuentro, un ancla en la rutina de sus días, un lugar donde dos soledades habían aprendido a hacerse compañía. Y eso, en aquel momento de su vida, era más que suficiente. Era, en realidad,
casi todo. No era alegría, no era expectativa, era algo más discreto, más profundo. La certeza de que, sin buscarlo, su día acababa de adquirir una textura distinta. No pensó en Han durante todo el camino, pero cuando llegó al pozo, se dio cuenta de algo simple y desconcertante. Había pasado ese tramo del día sin sentir el peso habitual. Y eso, después de todo lo vivido, no era poca cosa. Jesús regresó a casa más tarde de lo habitual. No porque se hubiera quedado con Han, ni porque hubiera decidido nada distinto. Simplemente, el día se le había alargado sin que se diera cuenta. Dejó el cántaro en su sitio, se lavó las manos y se sentó cerca de la pared, como solía hacer cuando necesitaba un momento antes de seguir. El cuerpo estaba cansado, pero no de la forma habitual. Era un cansancio más liviano, menos denso, como si no arrastrara tanto peso invisible. María lo observó desde el otro lado de la estancia. No preguntó nada, no hizo comentarios. Había aprendido a leer los cambios pequeños, esos que no piden explicación porque se deshacen en cuanto los nombras. Jesús apoyó la espalda y cerró los ojos. Fue entonces cuando ocurrió nada grande, nada evidente. Una imagen cruzó su mente sin esfuerzo. El muro bajo, la sombra corta, la voz de Han diciendo algo trivial sobre el calor. No llegó acompañada de emoción intensa. No traía nostalgia. No venía cargada de deseo. Simplemente apareció. Jesús abrió los ojos de inmediato. Se quedó quieto. No había hecho nada para pensar en ella. No la había buscado y, sin embargo, ahí estaba, ocupando un espacio suave dentro de él. Eso lo inquietó, no por lo que significara, sino porque no sabía qué hacer con ello. Se incorporó despacio y salió al pequeño espacio exterior de la casa. El aire de la tarde estaba más espeso. El sol ya no era tan directo, pero seguía presente, pegándose a la piel con una persistencia casi íntima. Jesús respiró hondo, notó algo extraño. El pecho se expandía con más facilidad. No había esa resistencia constante que se había vuelto habitual desde la muerte de su padre. No era alivio, era menor tensión. Eso lo desconcertó aún más. Apoyó en el muro exterior y miró al frente sin enfocar nada en concreto. El ruido del pueblo llegaba amortiguado. Voces, pasos, sonidos familiares que ya no le exigían atención constante. ¿Te encuentras bien? La voz de María llegó suave. Sí, respondió Jesús, sin pensarlo demasiado. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba mintiendo. Se quedó allí unos minutos más, no intentando entender lo que le pasaba, tampoco evitando sentirlo, simplemente dejando que ese estado nuevo se asentara lo suficiente como para no desaparecer en cuanto lo mirara de frente. Había algo que se había movido por dentro, no alegría, no ilusión, no esperanza, era disponibilidad, como si una parte de él, que llevaba tiempo cerrada por precaución, hubiera bajado la guardia sin consultarle. Jesús volvió a entrar, se sentó junto a la mesa y ayudó a María con lo que hacía. Con una presencia más suelta, menos rígida, no habló más de lo necesario. Tampoco se aisló. Estaba ahí, de una forma distinta. María lo notó, no porque hubiera cambiado algo evidente, sino porque la casa parecía respirar de otra manera. Al caer la noche, Jesús se acostó temprano. No estaba agotado, pero el cuerpo pedía descanso. Se tendió mirando hacia el techo, siguiendo con la mirada las sombras que la luz de la lámpara dibujaba sin intención artística. Pensó, sin querer, que al día siguiente probablemente volvería a pasar por el camino del pozo. No como plan, no como promesa, como quien repite un gesto que, sin saber por qué, empieza a resultarle necesario. Cerró los ojos y antes de dormirse, algo quedó claro dentro de él, aunque aún no supiera ponerle palabras. No todo lo que se abre viene a quedarse, pero cerrarse del todo tampoco era una opción. El camino estaba más concurrido ese día, no mucho, pero lo suficiente como para que el silencio tuviera que convivir con pasos ajenos, con voces que pasaban y seguían su rumbo sin detenerse. Jesús avanzaba con el cántaro casi lleno,
atento a no derramar agua. El peso le obligaba a mantener el equilibrio con el cuerpo entero. Y entonces la vio, sentada donde solía. Han no estaba sola del todo. A unos pasos, una mujer mayor hablaba con otra, ocupadas en algo práctico. Han permanecía ligeramente apartada, sin intervenir, como si estuviera allí sin estarlo del todo. Jesús no se detuvo de inmediato. Siguió caminando unos pasos más, dejando que la escena se acomodara en su percepción. No sentía prisa, tampoco expectativa. Se acercó cuando el momento pareció natural, sin imponerse. Hola, hola. Jesús apoyó el cántaro en el suelo. No preguntó nada, no explicó nada. Se sentó en el borde del muro, dejando un espacio claro entre ambos. El sol estaba alto, pero una sombra irregular protegía ese tramo del camino, creando una sensación de refugio momentáneo. Durante un rato no hablaron. No era incomodidad, era permiso. El ambiente respiraba una calma compartida. Hoy el pueblo está más ruidoso, dijo ella finalmente. Sí, parece que nadie tiene prisa, pero todos van deprisa. Eso pasa mucho. Jesús miró al frente, hacia la vida que fluía a lo lejos. El silencio volvió, pero esta vez no se cerró del todo. Había algo en el que pedía ser dicho, no porque fuera urgente, sino porque ya no necesitaba esconderse tanto. Mi padre murió hace poco. La frase salió sin preparación, sin dramatismo, como quien nombra un hecho que sigue ahí, aunque no se diga. Anne no reaccionó de inmediato, no se giró hacia él con sobresalto, no cambió el gesto. Simplemente se quedó quieta, escuchando. Lo siento, Anne, yo también. A veces, cuando alguien se va, el día sigue igual, y eso confunde más que el dolor. Si hay eso mismo, Anne. Se quedaron en silencio otra vez. Jesús notó que el pecho se le apretaba un poco, no por angustia, sino por la extraña sensación de haber dicho algo verdadero sin que se le devolviera una explicación, una solución, una enseñanza. Y eso, curiosamente, lo tranquilizó. Desde entonces, todo pesa un poco más, confesó él. No porque seas débil, respondió ella, sino porque ahora llevas algo. Jesús no respondió de inmediato. Esa forma de decirlo, sin juicio, sin psicología, sin intención de cerrar nada, le resultó inesperadamente justa. No me gusta hablar mucho de ello. La gente siempre quiere arreglarlo. Hay cosas que no se arreglan, solo se acompañan mientras están. Jesús sintió algo aflojarse muy adentro. No fue alivio, fue permiso. El ruido del pueblo volvió a hacerse presente. Las mujeres cercanas terminaron su conversación y se alejaron, dejando el espacio alrededor de ellos un poco más vacío, más íntimo. Jesús se levantó. Tengo que irme. Vale, está bien, gracias. No hice nada, por eso mismo. Y siguió su camino, llevando el cántaro, pero con un peso distinto, uno que ahora reconocía, y que por primera vez no sentía la necesidad de cargar completamente solo. La vida seguía su curso, con sus ruidos y sus prisas. Pero algo dentro de él había encontrado un pequeño espacio de quietud, un lugar donde las cosas simplemente podían ser, sin necesidad de ser arregladas. El sol continuaba su descenso, y en el aire tibio de la tarde quedaba la sensación de que hay encuentros que no resuelven nada, pero que lo cambian todo. Mientras se alejaba, no sintió que hubiera compartido algo extraordinario. No se sintió más ligero ni más fuerte, pero sí notó algo distinto. La herida seguía ahí, intacta, y aún así, no estaba solo dentro de ella. Y esa experiencia tan mínima, tan humana, empezó a ocupar un lugar silencioso en su interior. Jesús tardó más de lo habitual en dormirse aquella noche. No porque estuviera inquieto de forma evidente, sino porque el cuerpo no encontraba una postura cómoda. Cada vez que cerraba los ojos, algo se movía dentro con una insistencia suave, casi molesta. No era un pensamiento claro, era una sensación que no terminaba de acomodarse. Se giró de lado. Escuchó la respiración de su madre, al otro lado de la estancia. Era un sonido que conocía desde siempre, pero que desde la muerte de su padre se había vuelto más presente, como si el silencio amplificara todo lo demás. Jesús respiró hondo. Intentó no pensar en nada,
Y aún así, pensó, no en Ana, como una imagen fija. Pensó en el tiempo que había pasado con ella sin darse cuenta, en cómo el cuerpo se le relajaba cuando estaba allí, en la forma en que el día parecía ordenarse un poco mejor después. Eso lo incomodó, no por ella, por él. Se incorporó y se sentó en el borde del lecho. Apoyó los codos sobre las rodillas y dejó caer la cabeza entre las manos. No había culpa, había desorientación. No debería ser tan fácil, murmuró casi sin voz. No hablaba de nada concreto, o quizás sí a la mañana siguiente. María lo observó con más atención de la habitual. Jesús estaba distraído, no torpe, no ausente, simplemente en otro sitio interior. Respondía con retraso. Se quedaba mirando un punto fijo, unos segundos más de lo necesario. ¿Te pasa algo? No, a veces me doy cuenta de que el día se me hace distinto, sin que haya pasado nada. Distinto como, más llevadero, como si no pesara tanto. ¿Y eso te preocupa? No, pero tampoco lo entiendo. No todo lo que te alivia tiene que entenderse primero. No quiero que sea una distracción de lo que pasó, de mi padre. Sentirte acompañado no borra lo que viviste, no lo traiciona. Jesús no respondió, no porque no la creyera, sino porque no estaba listo para aceptarlo del todo. Más tarde, ese mismo día, se encontró con Ana por el camino. No hablaron mucho, pero Jesús se sorprendió a sí mismo, haciendo algo nuevo. No esperó no porque ella se lo pidiera, sino porque él quería quedarse un poco más. Cuando se dio cuenta, sintió un pequeño sobresalto interno, como si se hubiera delatado sin querer. Tengo que irme en Bale. No es que no quiera estar aquí, es solo que no siempre sé qué hacer con esto. Yo tampoco. Por eso no lo hago grande. Jesús asintió. Esa respuesta tan simple, tan poco invasiva, le produjo una mezcla de alivio y vértigo. Se separaron. Mientras caminaba de regreso, Jesús entendió algo con una claridad incómoda. No solo le gustaba estar con ella, le estaba empezando a importar. Y esa constatación no vino acompañada de alegría pura, sino de una pregunta silenciosa que empezaba a tomar forma. ¿Qué se hace cuando alguien empieza a importar y no sabes si puedes permitirte eso? El calor apretaba más de lo habitual. No era un calor insoportable, pero sí lo bastante persistente como para volver torpes los movimientos. Jesús caminaba por el sendero con una incomodidad que no venía solo del clima. El cuerpo estaba inquieto, como si algo se hubiera desajustado desde dentro. Había pasado por el camino del pozo más temprano de lo habitual, no por necesidad, no por costumbre, por impulso. Cuando llegó, Ana no estaba en Jesús. Se detuvo, miró alrededor con más atención de la necesaria. El muro bajo seguía ahí, la sombra también, pero el lugar sin ella parecía distinto, más plano, más vacío de lo que recordaba. Sintió una punzada breve en el pecho. No era tristeza, era irritación. Es absurdo, murmuró para sí. Se apoyó en el muro, esperando sin saber exactamente a qué. El tiempo pasó lento. Un par de personas cruzaron el camino. El sol se movió apenas nada en Jesús. Se incorporó con brusquedad. Tengo cosas que hacer, se dijo, y se fue. Horas después la vio. No en el camino, en el pueblo. Ana estaba hablando con otros jóvenes, riendo por algo que Jesús no alcanzó a escuchar. Su gesto era abierto, natural. No había nada extraordinario en la escena, salvo el nudo inmediato que se le formó a Jesús en el estómago. Se detuvo sin querer. La observó más de lo que habría querido admitir. No había peligro, no había traición, pero algo en él reaccionó, como si lo hubiera. Una mezcla incómoda de desplazamiento, de celos torpes, la sensación de no tener lugar. Mientras la miraba reír con otros, la pregunta que lo había inquietado la noche anterior regresó, pero esta vez era más afilada, más urgente. Ya no era solo que se hacía cuando alguien te importa. Ahora era, ¿qué haces cuando descubres que no eres el único para quien esa persona es un refugio? La distancia entre ellos
que antes era solo física, de repente se sintió como un abismo. Y Jesús, por primera vez, sintió miedo. Miedo no de perderla, porque nunca la había tenido. Miedo de darse cuenta de cuánto la quería ya en su vida. Jesús frunció el ceño. ¿Qué haces?, se reprochó en silencio. Esto no es posesión, es un apego sin nombre. De repente, Ann lo vio. Su expresión cambió. Apenas se separó un poco del grupo y se acercó a Nolan. Hola. ¿Te pasa algo? Es que no pareces bien. Si no quieres hablar, está bien. Ese gesto, esa forma de no insistir, de no justificarse, lo desarmó más que cualquier pregunta. Jesús apretó la mandíbula. No me gustan, se detuvo. No sabía cómo continuar sin quedar completamente expuesto, de una forma que aún no sabía cómo sostener. ¿No te gusta qué? No me gusta llegar y no encontrarte, y luego verte y sentir que no tengo derecho a sentir nada. Las palabras salieron mal ordenadas, casi torpes. No eran una acusación, sino una confesión totalmente descolocada. Ann parpadeó, sorprendida. Jesús, yo no sabía que... Ya lo sé. Y eso es lo que lo hace peor. El silencio se tensó, no de una forma dramática, sino real. Ann cruzó los brazos. No te debo nada, pero tampoco quiero hacer como si no me importara. No quiero pedirte nada. Eso es lo que no sé hacer. Entonces, no pidas, pero no te enfades conmigo por sentir algo que aún no sabes dónde poner. No estoy enfadado contigo. Estoy confundido. Yo también, pero no quiero que eso nos vuelva torpes el uno con el otro. Ya lo ha hecho, al menos conmigo. Entonces, seamos torpes, pero sinceros, Ann. No sé cómo se hace esto. Nadie lo sabe. Por eso duele un poco. Se quedaron en silencio. El ruido del pueblo volvió a rodearlos. La vida seguía ocurriendo, sin prestarles la más mínima atención. Jesús sintió que algo se asentaba dentro de él. Ann. No era paz, ni claridad, sino una verdad incómoda que por fin aceptaba. El vínculo que los unía ya no era limpio ni neutro. Había entrado en el terreno del riesgo. Y eso, le gustara o no, significaba que ya no podía fingir que aquello era solo casualidad. El día ya estaba cayendo cuando ocurrió. No fue un momento elegido, no hubo ninguna preparación. Fue una de esas situaciones que aparecen sin pedir permiso y te obligan a reaccionar antes de pensar si realmente deberías hacerlo. Jesús venía de ayudar en una casa cercana. Tenía las manos aún marcadas por el trabajo, el cuerpo cansado y la cabeza llena de pensamientos. Caminaba sin prisa, dejando que el atardecer pintara el cielo, cuando escuchó la voz antes de verla. No era un grito, era urgencia. Contenida en Jesús, giró la cabeza. Ann estaba a unos metros de pie, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante. Se sostenía el brazo con la otra mano. No parecía grave, pero tampoco estaba bien. La expresión de su rostro no era de dolor exagerado, sino de esa mezcla incómoda de molestia y orgullo que aparece cuando no quieres pedir ayuda, pero la necesitas desesperadamente. Jesús se acercó de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Nada bueno? Algo sí me pasó. Jesús miró el brazo. Había un corte limpio, no muy profundo, pero lo suficiente como para sangrar de forma constante. La tela de su túnica estaba manchada. Eso no es nada. Tranquila. Me enganché con una herramienta. Ya iba a casa, pero... Ven aquí. La tomó del antebrazo con cuidado y la guió hacia un rincón más resguardado, donde el muro proyectaba una sombra y el tránsito de gente era menor. El gesto fue automático, no medido, no pensado. Fue puro instinto, una reacción que nacía de esa conexión que ambos habían admitido torpemente minutos antes. La noche comenzaba a caer, pero para ellos, en ese pequeño rincón, el tiempo parecía haberse detenido. Cuando se dio cuenta, ya estaba implicado. Jesús sacó un paño limpio de lo que llevaba consigo. Se agachó frente a ella. No hace falta, déjame, dijo él, más firme de lo que pretendía. Ann se cayó. Jesús limpió la herida con cuidado. Concentrado, el contacto
Era inevitable. Sus manos temblaban apenas, no por miedo, sino por la conciencia súbita de lo cerca que estaban. No es grave, pero si lo dejas así, se infecta. Siempre hablas como si supieras lo que haces. No siempre. Solo cuando no quiero que algo empeore. Esa frase quedó suspendida entre los dos. Jesús terminó de vendar el brazo y se incorporó despacio. Al hacerlo, se dio cuenta de algo con un golpe seco en el estómago. Había cruzado una línea, no una línea física, sino emocional. Había actuado sin preguntar si debía, sin pensar en cómo se vería, sin protegerse. Tan gracias. No tienes que agradecerlo, sí, porque no era tu responsabilidad. No lo pensé así. Eso es lo que me preocupa y lo que me alivia. No quiero hacerte sentir cuidada, como si no pudieras sola. No me hiciste sentir débil, me hiciste sentir vista. Jesús tragó saliva. El silencio volvió, pero ahora tenía otro peso. No era cómodo, no era tranquilo, era responsable en esto. Esto empieza a ser más de lo que pensé. Sí, y por eso hay que tener cuidado. No soy muy bueno con eso. Lo sé, se te nota. Tengo que ir, Mambi, pero no finjas. Luego que esto no pasó, no podrían. Se fue con el cuerpo tenso, el pecho apretado y la cabeza llena de preguntas nuevas. Mientras caminaba, una verdad incómoda empezó a instalarse dentro de él. Ya no se trataba solo de sentirse acompañado. Ahora había responsabilidad emocional, y eso implicaba un riesgo real. No sabía todavía si estaba preparado para eso, pero ya no podía deshacerlo. La noche cayó sin ceremonia. Jesús caminaba despacio, más atento al suelo que al camino. Cada paso parecía acompañar una pregunta que no terminaba de formularse del todo. El cuerpo estaba cansado, pero no era el cansancio habitual del trabajo. Era otro tipo de fatiga, más interna, más difícil de descargar. Entró en casa sin hacer ruido. María ya estaba sentada, cosiendo a la luz baja de una lámpara. Levantó la vista al oírlo entrar. Llegas tarde en sí. Jesús se sentó frente a ella, apoyando los antebrazos sobre las rodillas. Durante un momento, no dijo nada. Se pasó la mano por el rostro como si intentara sacudirse algo que no se iba. María lo observó con atención tranquila. No estás inquieto. Estás preocupado. Se nota tanto. Lo suficiente en hoy. Hoy hice algo sin pensar. Ayudé a alguien. No era grave, pero cuando terminó, me di cuenta de que ya no era solo ayudar. ¿Y eso te asustó? Sí, porque cuando algo empieza a importarte, ya no depende solo de ti. En eso es vincularse. Y sí, siempre asusta un poco. No quiero perder, no, otra vez. Ahí estaba, no dicho antes, no maquillado. María sintió el peso de esas palabras, como algo físico. No todo lo que se pierde desaparece igual, pero entiendo el miedo. Cuando estoy con ella, el tiempo no pesa tanto. Y luego, cuando no está, vuelve todo. Eso no significa que dependas de ella. Significa que te afecta. No quiero necesitar. No quiero volver a sentir que si algo se va, yo me quedo vacío. Nadie se vincula sin riesgo. La diferencia no está en evitarlo, sino en no perderte tú en el proceso. No sé cómo se hace eso. A nadie lo sabe al principio. A veces pienso que esto no va a durar, y eso me duele antes de que pase nada. Eso es intuición, no condena. Y si es verdad, entonces será verdad, pero no hará menos real lo que estás viviendo ahora. Jesús se quedó callado. Esa idea le resultaba difícil de aceptar, que algo pudiera ser verdadero, aunque no fuera permanente. Más tarde, ya acostado, volvió a pensar en Han. No en el momento del vendaje, no en la conversación. Pensó en la posibilidad de no verla al día siguiente, y en lo que eso le provocaba. El pecho se le apretó. No era desesperación, era anticipación de pérdida. Jesús giró sobre el lecho. No sé cuánto tiempo, pero ahora importa. No había respuesta. Y aún así, por primera vez desde que había empezado todo, Jesús entendió algo esencial. Amar no es cuando te prometes
quedarte. Empieza cuando aceptas que puedes perder. Y aún así, no te cierras. Esa noche duró poco, pero no por ansiedad, sino por la conciencia nueva de que algo dentro de él ya no podía volver a ser indiferente. No hubo un día concreto en el que Jesús pudiera decir, aquí empezó a cambiar todo. Fue más bien una suma de ausencias pequeñas, encuentros que no coincidieron, caminos que ya no se cruzaban con la misma frecuencia. Al principio, no le dio importancia. Hoy no. Pensó, mañana quizá, pero el mañana empezó a parecerse demasiado al hoy. Jesús seguía pasando por el camino del pozo, no siempre, no con la misma regularidad. A veces iba más temprano, otras más tarde, como si el cuerpo intentara ajustar el ritmo para no notar la falta. Anne estaba Anne. Cuando la veía, era distinto, no peor, distinto. Las conversaciones eran más cortas, las pausas más largas. No había tensión abierta, pero sí una precaución nueva, como si ambos supieran que algo se había movido y no quisieran forzarlo. Una tarde coincidieron, apenas unos minutos. Pensé que ya no venías. Si vengo, solo menos yo también. No hubo más explicación. Jesús sintió una punzada seca en el pecho. No celos, no enfado, conciencia. Caminaron juntos unos pasos, no como antes, no con la ligereza de los primeros encuentros. Había afecto, sí, pero ahora iba acompañado de una cautela que antes no existía. Te noto lejos, Anne, no de ti, de todo. Eso también aleja, no sé hacerlo de otra forma. Yo tampoco sé quedarme cuando siento que estorbo. No estorbas. Lo sé, pero sentirlo no siempre obedece a la lógica. Jesús no supo qué decir a Anne. Estaba el límite. No había culpa, no había traición, pero tampoco había un lugar claro donde apoyarse. Se separaron poco después, no con un gesto definitivo, no con palabras grandes, simplemente cada uno siguió su camino. Los días siguientes confirmaron lo que ambos intuían: menos encuentros, menos tiempo, más silencios. Jesús empezó a notar que el recuerdo de Han ya no venía solo con alivio, sino también con una presión nueva, una especie de tristeza anticipada que no sabía dónde colocar. No la buscó, no por orgullo, por respeto. Entendía, aunque le doliera, que forzar la presencia sería convertir algo verdadero en algo torpe. Una noche, sentado fuera de casa, Jesús miró el cielo sin pensar en nada concreto. El aire era fresco, las estrellas estaban ahí, indiferentes a los pequeños dramas humanos. Sintió una certeza asentarse despacio dentro de él. Algunas historias no se rompen, simplemente se separan, porque ya han dado lo que podían. Eso no las hace falsas, no las vuelve inútiles, pero sí exige aceptar que no todo lo que importa se queda. Jesús cerró los ojos. No había rabia, no había resentimiento, solo una tristeza limpia, adulta, que no pedía explicación. Y aún así, bajo esa tristeza, algo permanecía intacto. La experiencia había sido real, el vínculo había existido, y eso, aunque terminara así, ya formaba parte de él. Jesús dejó de buscar los caminos que antes repetía, no por decisión consciente, simplemente el cuerpo dejó de llevarlo allí. Los días siguieron su curso con una normalidad nueva, distinta a la de antes de Han y distinta también a la del inicio del duelo. No había vacío punzante, tampoco alivio pleno. Era un estado más silencioso, más asentado, como cuando algo deja de doler de forma constante, pero sigue presente al tocarlo. Una tarde, Jesús volvió a pasar cerca del muro bajo. No se detuvo de inmediato, siguió caminando unos pasos más, hasta que se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Se paró entonces, no para buscarla, sino para comprobar algo dentro de sí. No estaba ni ella ni la urgencia, solo un recuerdo suave, sin aristas. Jesús apoyó la mano en la piedra del muro. Estaba tibia por el sol. Cerró los ojos un instante, no pensó en lo que pudo haber sido. No se reprochó nada, no imaginó finales distintos. Pensó simplemente que durante un tiempo había compartido algo real con alguien
que no le pidió más de lo que podía dar, y eso, entendió entonces, ya era mucho. Siguió caminando. En casa, María estaba sentada remendando una prenda vieja. Jesús se sentó cerca. Sin decir nada, pasaron unos minutos en silencio, compartiendo el mismo espacio, sin necesidad de palabras. Hace tiempo que no te veo inquieto. No lo estoy. Tampoco estoy tranquilo del todo. Eso es estar vivo. Hubo algo que empezó y terminó sin romperse. Eso no es tan común. La mayoría de las veces, cuando algo termina, deja ruido. No me siento vacío, me siento marcado. Eso es una huella, no una herida. No la quiero borrar. No tienes que hacerlo. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Jesús salió más tarde, cuando el cielo empezaba a oscurecer. Caminó sin prisa, dejando que el aire fresco de la tarde le rozara el rostro. No buscaba nada, tampoco huía de nada. Pensó en Hannah, no como una ausencia, sino como una experiencia vivida. Pensó en cómo se había permitido sentir, sin exigir permanencia, en cómo había aprendido, sin siquiera darse cuenta, que el amor no siempre llega para quedarse, sino para enseñarte a estar. Y en esa caminata, entendió algo, con una claridad serena y profunda. Amar no le había quitado nada, tampoco lo había definido por completo. Lo había preparado, ¿para qué? Aún no lo sabía. Y lo más importante, no necesitaba saberlo todavía. Se detuvo un momento, alzó la vista y miró el cielo. No esperaba ninguna respuesta, ni siquiera formuló preguntas. Simplemente aceptó que esa etapa de su vida, aunque breve, había sido intensa, silenciosa, y había cumplido su función. Jesús siguió caminando, y aunque la historia con Hannah ya no estaba ocurriendo en el presente, su efecto seguía vivo, vibrando en la forma en que ahora miraba, sentía y se relacionaba con el mundo. Y eso no era un final triste, tampoco uno feliz. Era un final verdadero. Hay experiencias en la vida que no necesitan prolongarse en el tiempo para ser decisivas. No es que valgan por haber sido breves, sino porque cumplieron su función exacta en el momento preciso. El vínculo que Jesús vivió no terminó con una ruptura dramática, ni con una promesa incumplida. Terminó como terminan muchas cosas importantes en la vida, cuando ya no pueden seguir siendo lo que fueron, pero tampoco pueden olvidarse. No hubo reproches, no hubo culpables, no hubo necesidad de explicarlo todo hasta el último detalle. Solo quedó la certeza silenciosa de que algo auténtico había ocurrido y de que eso ya había dejado una huella irreversible en él. Jesús no salió de esa experiencia convertido en alguien radicalmente distinto de la noche a la mañana. No es que se volviera más sabio de golpe o más fuerte de repente, pero sí se volvió más consciente. Aprendió que el amor no siempre llega para quedarse, sino para enseñarte a estar presente. Que vincularse con alguien implica un riesgo, y que cerrarse al mundo para no perder es en realidad otra forma de perderse a uno mismo. Aprendió, sin necesidad de grandes teorías, que sentir no es una distracción del camino, sino que es parte fundamental del camino. Y así, sin gestos grandilocuentes ni conclusiones definitivas, terminó una etapa que no volvería jamás. La infancia emocional había quedado atrás, no porque Jesús hubiera dejado de ser vulnerable, sino porque ahora sabía algo que antes ignoraba, aunque la vida no se vive protegiéndose del dolor, sino atravesándolo sin renunciar a la propia sensibilidad. Ahora bien, lo que viene después de un momento así no es inmediato, no es espectacular, todavía no es el maestro que conocemos. Lo que viene es la espera, la responsabilidad, el peso de sostener a otros, la incomodidad de no poder irse todavía. Son esos años en los que Jesús ya no es un niño, pero aún no puede lanzarse al mundo. Son los años en los que aprende a habitar el silencio, a cargar con las responsabilidades del hogar, a mirar más allá de las colinas de Nazaret, sin poder cruzar todavía ese límite que tanto anhela. Aquí, en este punto, termina una historia, no porque se cierre todo de manera definitiva, sino porque ya
ha cumplido su sentido. Y desde este momento, la vida de Jesús entra en una etapa completamente distinta, más larga, más exigente, menos visible para la historia, pero absolutamente decisiva para lo que vendrá después. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este contenido te ha aportado algo, te invito a suscribirte y a compartirlo. Nos vemos en el próximo video.